Bien, y nos metemos en la actualidad política porque 1 de enero, como es tradición, en Brasil se hizo el cambio de mando, tercera presidencia para Luis Ignacio Lula da Silva, un cambio de mando particular porque el expresidente Jair Bolsonaro decidió no estar presente, no solo no estar presente en el traspaso de mando, sino directamente no estar en el país. Uno de sus hijos viene haciendo posteos bastante subidos de tono en las redes sociales, mientras Lula fue desarrollando durante todo el día de hoy, primero esta caravana, su discurso en el Congreso, su segundo discurso, una marea realmente colorada de gente acompañando esta tercera presidencia de Lula da Silva, que ganaba a Bolsonaro en una segunda vuelta electoral después de un proceso judicial que lo tuvo en prisión. Vamos a escuchar, este era el segundo de los discursos de Lula junto a su esposa, hablándole al pueblo de Brasil. Antes, durante y después de la campaña electoral, que ocupaba las redes sociales y que tomaron las calles bajo el sol y la lluvia, aunque fuera para conquistar el único y precioso voto. Quien tuvo el coraje de vestir nuestra camiseta y al mismo tiempo agitar la bandera de Brasil, cuando una minoría violenta y antidemocrática intentaba censurar nuestros colores y apropiarse del verde y amarillo que le pertenecen a todo el pueblo brasileño. A ustedes, que vinieron de todos los lugares de este país, desde cerca o de muy lejos, en avión, en micro, en auto o en un camión, en moto, en bicicleta o incluso a pie, en una verdadera caravana de esperanza para esta fiesta de la democracia. Quiero dirigirme también a aquellos que optaron por otros candidatos. Voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas, y no tan solo para quienes me votaron. Voy a gobernar para todos y todas, mirando hacia nuestro luminoso futuro en común, y no por el espejo retrovisor de un pasado de división e intolerancia. A nadie le interesa un país en permanente pie de guerra o una familia viviendo sin armonía. Es el momento de reatar los lazos con amigos y familiares, rotos por el discurso del odio y por la diseminación de tantas mentiras. Basta de odio, de fake news, de armas y bombas. Nuestro pueblo quiere paz para trabajar, estudiar, cuidar a la familia y ser feliz. La disputa electoral terminó. Les repito lo que dije en mi pronunciamiento luego de la victoria del 30 de octubre sobre la necesidad de unir al país. No existen dos Brasiles. Somos un único país, único pueblo, una gran nación. Somos todos brasileños y brasileñas, y compartimos una misma virtud. No desistimos nunca, aunque nos arranquen todas las flores, una por una, pétalo por pétalo. Sabemos que siempre estamos a tiempo de replantar y que la primavera llegará, y la primavera ya llegó. Hoy la alegría se encarga de tomar a Brasil de manos dadas, con esperanza. Queridas amigas y queridos amigos, recientemente releí el discurso de mi primera asunción en la presidencia de 2003 y lo que leí hizo más evidente cuánto Brasil retrocedió.
en aquel 1 de enero del 2003, aquí en esta misma plaza, con mi querido vice José Alencar, asumimos el compromiso de recuperar la dignidad y la autoestima del pueblo brasileño y recuperamos la inversión para mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan e invertimos en cuidar el cariño, la salud, la educación y cuidamos. Y nuestro principal compromiso en 2003 fue el de luchar contra la desigualdad y la extrema pobreza y garantizarle a cada persona de nuestro país el derecho de tomar el desayuno, almorzar y cenar todos los santos días. Y cumplimos este compromiso. Terminamos con el hambre y la miseria. Redujimos fuertemente la desigualdad. Lamentablemente, hoy, 20 años después, volvimos a un pasado que creíamos enterrado. Mucho de lo que hicimos fue deshecho de forma irresponsable y criminal. La desigualdad y la extrema pobreza volvieron a crecer. El hambre está de vuelta. Y no por fuerza del destino, no por obra de la naturaleza, ni por voluntad divina. El hambre, la vuelta del hambre es un delito, el más grave de todos cometido contra el pueblo brasileño. El hambre es hija de la desigualdad, que es la madre de los grandes males que atrasan el desarrollo de Brasil. La desigualdad en nuestro país, de dimensiones continentales, lo dividió en partes que no se reconocen. De un lado, una pequeña parte de la población que tiene todo, y del otro lado una multitud a quien le falta todo, y una clase media que está empobreciéndose año a año debido a las injusticias del gobierno. Juntos somos fuertes, divididos seremos siempre el país del futuro que nunca llega y que vive en deuda permanente con su pueblo. Si queremos construir hoy nuestro futuro, si queremos vivir en un país plenamente desarrollado para todos y todas, no puede haber lugar para tanta desigualdad. Brasil es grande, pero la real grandeza de un país reside en la felicidad de su pueblo. Y nadie es feliz, de hecho, en medio de tanta desigualdad. Amigas y amigos, cuando digo gobernar, quiero decir cuidar. Más que gobernar, voy a cuidar con mucho cariño a este país y al pueblo brasileño. En estos últimos años, Brasil volvió a ser un país más desigual, uno de los países más desiguales del mundo. Hace mucho tiempo no veíamos tanto abandono en las calles. Gente juntando basura en búsqueda de alimento para sus hijos, familias internas durmiendo a la intemperie, enfrentando el frío, la lluvia y el miedo, niños pidiendo limosna cuando deberían estar en la escuela, viviendo plenamente la infancia a la que tienen derecho, trabajadores y trabajadoras desempleados, exhibiendo en los semáforos carteles con la frase que nos avergüenza a todos: por favor, ayúdenme. Bien, y con la emoción de Lula en el tramo final del segundo de sus discursos, decía, había repasado el primero de la primera vez que llegó a la presidencia hace ya muchos años. Está en línea con nosotros Jorge Castro, analista, para hablar de esto. Jorge, muchísimas gracias por estar un 1 de enero. No es mi culpa, es Brasil que decide hacer los cambios de mando en el primer día del año. Jorge, primero quería pedirte la primera impresión del acto de asunción de Lula, con todas las particularidades que ha tenido. Los dos discursos, la ausencia de Bolsonaro. Primeras impresiones del primer día del año. Bueno, lo fundamental es que en el discurso ante el Congreso de la Nación, Lula lanzó un mensaje que, como es notorio, es extremadamente crítico, no solo respecto a Bolsonaro,
sino también al bolsonarismo. A esto hay que agregar el hecho de que las elecciones del mes del 30 de octubre, que le dieron el triunfo electoral absolutamente legítimo al presidente Lula, se realizaron en el siguiente contexto. La diferencia entre los dos candidatos, Lula por un lado y Bolsonaro por el otro, fue de 1.8 millones de votos, en un universo electoral de 158 millones de votantes. Lo que esto significa es que el 30 de octubre la diferencia que hubo entre Lula y su oponente, Bolsonaro, fue el margen más reducido de la historia brasileña desde que volvió a la democracia en el año 1985. Por eso hay que tener en cuenta de que Lula obtuvo en el día 30 de octubre 50.9% de los sufragios, casi 59 millones de votos. Pero Bolsonaro logró ese mismo día 57 millones de votos, lo que significa, en otros términos, que obtuvo el 49.1% del total de los sufragios, lo que significa que Brasil está dividido prácticamente por mitades en el momento actual. Esto que dice Lula de que no hay dos Brasiles, bueno, en la práctica sí. Brasil es un país profundamente dividido y polarizado en este momento. Pero lo que hay que agregar es que el bolsonarismo controla las dos cámaras del Congreso. Hoy, esta tarde, en su discurso ante el Congreso de Brasilia, Bolsonaro estaba por un lado acompañado de Rodrigo Pacheco, presidente del Senado, y por el otro de Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados. Los dos son expresiones del bolsonarismo, esta coalición de derecha y extrema derecha que gobernó Brasil en los últimos 4 años. Jorge. Por eso es que... Sí. No, quiero traer algo que te he leído en algún momento de las columnas a partir de la elección y que me pareció muy interesante y me parece que hoy quedó completamente de manifiesto en esto que fue, Bolsonaro no estuvo en un hecho que tiene su valor político propio, pero esto que marcabas recién, ¿no? El presidente del Senado, el presidente de diputados. Creo que tu frase había sido, el bolsonarismo es más fuerte que el Bolsonaro. Quizás el bolsonarismo tiene más futuro. Exactamente, el bolsonarismo no solo es más fuerte que Bolsonaro, sino que es mucho más relevante. De hecho, Lula ha asumido el poder en Brasil antes de que le correspondiera hacerlo por el mandato constitucional, debido a que la ausencia de Bolsonaro se mantuvo en silencio, alejado de su despacho presidencial, los 50 días posteriores a su derrota del 30 de octubre. El resultado fue un vacío de poder que fue cubierto por Lula, que negoció en forma directa con el Congreso brasileño los términos de la enmienda constitucional que le permiten actuar sobre una agenda de fiscal y monetaria en los próximos 4 años. En definitiva, Lula asumió el poder antes del actual día, el día de fijación constitucional, que es el día de hoy en Brasil, 1 de enero de 2003. Por último, lo que hay que agregar y hay que tener presente con respecto al significado del bolsonarismo, es que el bolsonarismo triunfó en los 3 estados principales de Brasil. Triunfó en São Paulo, triunfó en Minas Gerais y triunfó en Río de Janeiro. Estos 3 estados tienen en sí, los 3, más del 60% del Producto Bruto de Brasil. Lo que en otros términos significa es que Brasil hoy es una sociedad profundamente polarizada y enfrentada internamente, y que para gobernar Brasil los próximos 4 años, lo que se requiere, como se lo señaló el Rodrigo Pacheco, el presidente del Senado, al propio Lula después de su discurso ante la Cámara de Diputados en el día de hoy, le señaló que la tarea política fundamental de Brasil es la pacificación nacional, debido a que el país está en una etapa de polarización y de enfrentamiento interno extremadamente peligrosa. Este es el punto que hay que señalar y subrayar para concluir que el discurso que pronunció el presidente Lula esta tarde en el Congreso brasileño no contribuye a la pacificación nacional y por lo tanto acentúa y agrava la polarización y el enfrentamiento interno. En este sentido hay un aspecto muy crítico a subrayar. A ver, básicamente lo que da es la impresión de que Lula, como siempre, con el discurso de que se viene
zanjar la grieta es universal de todos los políticos, no solo en Brasil, en la Argentina también, pero no significa que no haya un rédito político en jugar esa diferencia. Así es un rédito político extremadamente peligroso. Bueno, quería marcar esto, ¿no? Él apelaba a su primer discurso, a su primera asunción. Lula tiene muchos años de carrera política, sobre todo porque tiene además muchas elecciones presidenciales antes de ser presidente. Pero pensaba lo distinto que es el escenario y cómo estos últimos días de Bolsonaro de alguna manera corrieron el límite de lo que es posible en los términos de la democracia de Brasil, ¿no? Digo, fue posible 50 días de silencio y que no se hiciera el traspaso de mando y que no ocurriera. ¿Cómo es el posible futuro de Bolsonaro teniendo en cuenta que ni siquiera reconoció formalmente el resultado de la elección? ¿Cómo queda Bolsonaro? No digo ya en la historia, en el mediano plazo. No, yo creo que Bolsonaro como figura política es una figura absolutamente transitoria de la historia de Brasil, que solo se explica por las condiciones de crisis política que experimentó Brasil hace 4 años, ocasionado precisamente por el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff y el escándalo de corrupción de Petrobras que desató, sobre todo en la clase media brasileña, una ansia de transformación antipetista que llevó a que apareciera una figura absolutamente marginal de la política brasileña hasta ese momento, que era Jair Bolsonaro, y se transformara en una figura nacional. Pero lo que tengo la convicción es de que el bolsonarismo es mucho más importante que Bolsonaro. Bolsonaro es una figura transitoria de la política y de la historia brasileña. No sucede lo mismo con el bolsonarismo. Jorge, ¿qué es lo aglutinante del bolsonarismo? Porque aparecen varias cuestiones, ¿no? Digo, por un lado está toda esta postura en términos de componente religioso, en contra de ampliación de determinados derechos, de uso de armas de fuego, pero aparece también, por otro lado, la cuestión económica. ¿Qué es lo que define a ese bolsonarismo del Congreso? Digamos, ¿qué representa sería? Sí. Es una coalición de fuerzas de derecha y centro-derecha que expresan una fuerte vertiente conservadora, tradicional, de la sociedad brasileña. Está compuesta por 3 corrientes fundamentales. La primera es la importancia extraordinaria que tiene en Brasil el movimiento de las comunidades evangélicas, que representan más de 40% de la sociedad de Brasil y que tienen un sentido conservador en lo cultural y en lo social y al mismo tiempo profundamente avanzada en lo económico, porque es una comunidad, la evangélica, que está basada en la teología de la prosperidad, el ansia de ganarse la vida y de crear su propia empresa. Esto por un lado. En primer lugar, comunidades evangélicas. En segundo lugar, el movimiento de agronegocios, la corriente de agronegocios, que es el agrobusiness, el agronegocio brasileño, es la principal corriente económica de Brasil, la más responsable de más del 50% de las exportaciones brasileñas, responsable directo el agronegocios del hecho de que en el Banco Central de Brasil en este momento, el total de reservas del Banco Central de Brasil en este momento asciende a 368 mil millones de dólares. En la Argentina tiene una dramática situación porque no tiene ni siquiera 2.500 millones de dólares en el Banco Central. Brasil tiene, debido fundamentalmente al agronegocios, un superávit comercial fenomenal este año de más de 70.000 millones de dólares y reservas en el Banco Central por más de 358 mil millones de dólares. Estas son las 3 corrientes fundamentales a las que hay que sumar las Fuerzas Armadas brasileñas, que son una institución extremadamente sólida desde el punto de vista político-institucional, y junto a ellos están todas las fuerzas de seguridad, no solo de Río de Janeiro y de San Pablo, sino de todo Brasil. Entonces, estas son las corrientes de fondo que están atrás del bolsonarismo. Las comunidades evangélicas, el agronegocios y el ejército y las Fuerzas Armadas brasileñas. ¿Y cómo van a interactuar estos poderes ahora con el regreso
regreso de Lula? Pues estaba pensando, sobre todo los evangélicos, bueno, tuvieron en algún momento, habían tenido un lugar dentro sobre todo con Dilma Rousseff, ¿no? De manera más clara. Hay una cosa también de viento político y acomodaticia en ese sentido, y hubo ya algunos gestos. ¿Cómo van a jugar estos factores de poder en este momento en el que hay bolsonarismo, pero iba a decir bolsonarismo sin Bolsonaro, Jorge, me suena a tramos de la historia argentina, ¿no? Pero bolsonarismo sin Bolsonaro y Lula en esta tercera presidencia, de pronto. ¿Cómo pensás vos que van a jugar estos actores político-económicos? Bueno, yo creo que es cada vez más urgente que el presidente Lula coloque el énfasis fundamental en esta política de pacificación y de unidad de los brasileños, asumiendo como propio no un mensaje de izquierda, como ha hecho en el día de hoy, sino un mensaje de unidad nacional. Este es un punto de especial importancia a tomar en cuenta, porque la fragmentación, el enfrentamiento, la polarización en Brasil es de tal extrema gravedad que la situación se torna cada vez más peligrosa en la medida que no se la enfrente con una política de pacificación nacional. Me preguntaba mientras te escuchaba si Lula puede ser otro a esta altura de su carrera política, después de haber estado preso, después de vivir 4 años de Bolsonaro, después de los procesos políticos del PT, teniendo en cuenta además su propia personalidad y su propia historia política. Si Lula es capaz en una tercera presidencia de ser otro del que ha sido. Bueno, no cabe la menor duda de que es capaz de hacerlo, porque él proviene del PT, Partido de los Trabajadores, pero no ha integrado en ningún momento ninguna de las corrientes de izquierda del Partido de los Trabajadores, constituido fundamentalmente por las comunidades eclesiales de base, por un lado, y por el otro, por distintas corrientes trotskistas que se sumaron al partido, pero del cual él no tuvo nada que ver porque su origen político es como dirigente sindical. Lula es esencialmente un sindicalista. Claro. Por definición, todo sindicalista que se respete es un pragmático y un negociador. Y eso es lo que es Lula. Bueno, ese es el desafío que tiene por delante. Entonces, a partir de hoy, y como decía Jorge ya hace varios días, ante esta situación absolutamente inédita de Brasil, más allá como última pregunta y como reflexión final, te quería preguntar y pedir más bien, ¿a dónde apuntar la mirada en estos días? Vos marcabas la cuestión del discurso. ¿Dónde crees que pueden aparecer los primeros gestos de Lula? ¿Qué nos recomendarías? Y básicamente a todos los argentinos, porque la política y la economía de Brasil están ligadas a la Argentina, es imposible disolverlo, con lo cual, ¿dónde sugerirías tener la mirada para ver cómo se va a perfilar Lula en estos días? Bueno, Lula lo que enfrenta en los próximos días, el discurso de hoy tuvo un largo capítulo referido a los aspectos económicos, en donde, por lo tanto, una de las cosas que hizo se burló de la ancla fiscal que existe en Brasil, la única que existe, que es el denominado techo de gasto público, y al que calificó como una estupidez. Eso fue lo que dijo ante el Congreso de Brasilia. Hay que ver cuál es la reacción de los mercados mañana frente a esto. Y frente a esto es posible que la mentalidad pragmática, esencialmente pragmática de Lula, le permita hacer una revisión del rumbo que ha iniciado y que no lleva a ninguna perspectiva positiva. Bien, Jorge Castro, muchísimas gracias de verdad por todo este tiempo y sobre todo por ayudarnos a pensar más y a mirar